sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor, con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor, con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí, te alabo, bendito Señor. Gracias, querido hermano. Vamos a orar esta mañana para que sea el Espíritu de Dios quien nos siga guiando, ¿no?, en este tiempo de reflexión, en este retiro que Dios nos ha concedido. Oremos. Padre, queremos agradecerte en esta mañana esta linda bendición que nos das de reunirnos, de compartir los unos con los otros, de alentarnos, de levantar manos caídas. Gracias, Señor, porque tú nos amas tanto que aun siendo rebeldes, desobedientes y no buenos, tú aún extiendes tu mano poderosa, cariñosa, para acariciarnos, para levantarnos, para cubrirnos, para protegernos y decirnos: no temamos, tú estás con nosotros, yo te ayudaré. Y creemos que es así, Señor, porque tú nos ayudas siempre, tú nos guardas, tú nos bendices, tú nos proteges, tú nos abres caminos donde no vemos, abres puertas difíciles para nosotros y derramas de lo alto ricas y abundantes bendiciones. Gracias, Señor, por ello, y que sea tu Santo Espíritu que nos siga guiando, iluminando a través de la reflexión, a través del diálogo, a través de tu palabra principalmente, en esta mañana, en esta exposición, y que tú bendigas a toda la iglesia. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, a mí me toca compartir lo que me solicitó la comisión teológica, donde la integra el pastor Guillermo Sandón, que les habla, y también por consejo del presidente del presbiterio, nuestro pastor Esteban Cariqueo, sobre desafíos, ¿no? Los desafíos que nosotros como líderes, pastores, y cuando hablamos de pastores y líderes también pensamos en las mujeres, ¿no? Porque hay hermanas que son diáconos, hay hermanas que en alguna iglesia son presbíteros, ¿no? Como nuestra hermana Josefina que está por aquí, ¿no? Hay hermanas que son profesoras de escuela dominical, son directoras de sociedad femenina, son directoras a nivel nacional, como acompaña nuestra hermana Josefina, nuestra hermana Marjorie. Entonces ellas también son líderes y ellas también necesitan levantar manos, ¿no?, junto a los pastores y los varones que en la iglesia están asumiendo algún compromiso. Y el tema que nos trajo el pastor Guillermo, ¿no es cierto?, para alentarnos, es muy provechoso, es muy importante para los matrimonios dentro de la iglesia que están llevando a cabo el liderazgo de la iglesia, ¿no? Porque ustedes saben que el hombre en la iglesia es muy importante, el trabajo que realiza, pero también es muy importante el apoyo de su esposa, ¿no?, de sus hijos, porque ¿a quién le va a comentar las penas de la iglesia? A su esposa, ¿no? Es la única que le entiende, le comprende y también le critica para bien. Amén. Así que Amén. damos gracias a Dios por ello, porque el tema también va, y lo hemos recibido así también nosotros, que nos alienta, nos motiva para la tarea que tenemos que realizar. Pero ahora yo los quiero llevar a otro plano, a aterrizar más, a pensar más en esta tarea tan importante como es el liderazgo, pero a través de desafíos, ¿no? Y antes de ver estos desafíos, quiero mencionar lo que nos dice Lucas 14:28, ¿no? En ese pasaje que usted allí lo ve, ¿no? En la... Ah, gracias, muy amable.
en la versión, la Biblia de las Américas, ¿no? Como está allí, que dice, porque ¿quién de vosotros deseando edificar una torre no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? ¿Quién dijo eso? Jesús. ¿No? En esta ilustración, ¿no es cierto?, que él utiliza en este texto, es interesante ver cómo Jesús nos llama a pensar, nos llama a calcular, ¿no?, lo que estamos haciendo, dónde estamos y para dónde queremos ir, ¿no? Mira, este pasaje tiene que ver también con el crecimiento espiritual, y el crecimiento espiritual no sucede de la noche a la mañana, es un proceso que requiere tiempo, perseverancia, planificación. Y aquí en este pasaje Jesús habla sobre la importancia de calcular los gastos antes de emprender una tarea. Y esta metáfora de la construcción de una torre nos muestra que debemos ser sabios, prudentes, previsores en todo lo que hacemos en la vida. No porque seamos cristianos evangélicos vamos a pensar, así como dice el pastor, por tener solamente fe, hacer lo que nosotros queramos, cuando queramos. No, todo tiene un tiempo, ¿no? Y la prudencia es importante acá. ¿Y qué significa entonces este versículo? En el contexto de este versículo Jesús está hablando sobre el costo de seguirlo como discípulo a Él, ¿no? Él les dice a sus seguidores que deben estar dispuestos a renunciar a todo lo que tienen y contar el costo antes de decidirse a seguirlo. De hecho, Jesús también dijo, el que quiera seguir, tome su cruz y sígame. El que ama más a padre o madre que a mí, ¿ya?, es un costo, ¿no? Seguir a Cristo. Entonces, aquí este pasaje nos habla de una construcción de una torre que, como digo, es una metáfora para calcular esos proyectos que busquen emprender los cristianos y que busquen también honrar y glorificar a Dios. Y nosotros como líderes, como pastores, la iglesia presbiteriana es un consistorio. Ahora se está conformando acá el nuevo consistorio porque se van a ordenar presbíteros mañana, ¿no es cierto?, allá en Galil. El consistorio va a llegar, así que el pastor ya no va a ser el único ahí, va a ser el consistorio, la cabeza visible de la tierra. Y el consistorio se reúne justamente ¿para qué? Para planificar, ¿no es cierto?, para ver qué es lo que se va a hacer en el mes, quién va a coordinar las distintas actividades. Asume un compromiso ahí ya no solamente el pastor, aunque es el presidente del consistorio, no el que dirige, sino que el cuerpo legislativo que está allí, ¿no? Y calculan, dirigen y toman acuerdos. Entonces, ¿cómo nos ayuda este versículo? Este versículo nos ayuda a tomar decisiones cuidadosas y sabias. Si queremos construir algo que sea duradero y sólido, es necesario planificar y poner mucho esfuerzo en cada paso del proceso. Si queremos crecer en nuestra fe, debemos estar dispuestos a invertir tiempo y esfuerzo en nuestra relación con Dios, en leer su palabra, en la comunión, ¿no?, en tantas cosas que son importantes para el crecimiento espiritual. Pero también nos invita este pasaje a ser realistas, ¿no? En lugar de tener expectativas poco realistas, debemos ser honestos con nosotros mismos acerca de lo que podemos lograr con los recursos que tenemos, y debemos aprender a administrar bien nuestros recursos, ya sea que se trate de tiempo, se trate de talentos o también se trate de dinero. ¿Por qué estamos aquí hoy día? El pastor lo dijo, ¿no? Fue una ofrenda que llegó del cielo, porque no estaba planificado tener aquí este retiro, vino del cielo. Recursos económicos hacen posible esto, ¿no?, el que lo disfrutemos, pero para eso también uno tiene que calcular. Y eso se aplica también a la familia, al matrimonio, ¿no es cierto?, las tareas que uno tiene que emprender, los gastos que tiene que asumir en la casa. Y esto me pasa que también nos lleva a reflexionar en que, por ejemplo, mira, la construcción de una torre es una tarea enorme que requiere planificación, requiere disciplina. Pero así como la construcción de una torre puede ser abrumadora,
O cansadora, como bien lo compartía el pastor Guillermo, que uno se fatiga, ¿no es cierto? Se cansa. También puede ser una fuente de gratificación y recompensa. Si nos tomamos el tiempo para calcular el costo, podemos estar seguros de que lo que construiremos será duradero y resistente si está en los planes de Dios, ¿no? Pero también, si queremos crecer en nuestra fe y seguir a Jesús de manera íntegra, debemos estar dispuestos a contar el costo. Porque seguir a Cristo tiene su costo, ¿no? Y yo creo que a la tarde las hermanas en su exposición van a comentar un poquito su experiencia y de seguro que ahí van a salir algunos de esos costos. Pero como hay gratificación también, ¿no? Son mayores las gratificaciones, las bendiciones que a veces los costos, ¿no? Pero la aplicación también de este versículo es para nuestra vida práctica. Debemos tomar el tiempo para pensar en nuestras metas, en nuestros objetivos a corto, mediano y largo plazo. Y ahí podemos hacer una lista de las cosas que queremos lograr y luego empezar a planificar cómo vamos a lograrlos. Y yo aquí voy a compartirles 10, creo que pueden haber muchas más, ¿no? Y de seguro hay más, pero por lo menos 10 desafíos que como líderes, como iglesia, en este tiempo nos hacen meditar para proyectarnos con brazos levantados, con ánimo en la tarea que Dios ha puesto sobre nuestros hombros, la tarea que Dios ha puesto sobre la ICP, ¿no? En el trabajo tanto para las damas como para los varones. Bien, entonces vamos a ver estos 10 desafíos. Yo los voy a comentar y después que terminemos vamos a dejar un tiempo para el diálogo, las preguntas, el comentario. ¿Bien? Ok. Esto se aprieta aquí, ¿cierto? Ahí. No, pues lo pagué. Ahí porque... Hacia la derecha, izquierda. Y... Ahí está. Eso. Primer desafío. También tiene un puntero. Ah, el del medio. Sí. Bien, gracias. Miren, primer desafío. La autoridad de las Escrituras. A veces uno lo dice esto y lo da como de perogrullo, ¿no? Sí, la autoridad de las Escrituras. Pero, ¿está la Biblia condicionada por la cultura? ¿Tiene la Biblia autoridad en las ciencias, la profecía, las normas de estilo de vida y la doctrina? ¿Tiene la Biblia realmente esa autoridad? A ver. Nosotros como cristianos, ¿no? Cristianos presbiterianos, reformados, ¿no? Creemos que la Biblia es la palabra con autoridad, inerrante e infalible y suficiente de Dios. La fuente principal de la fe de la iglesia, del cristiano, son las sagradas Escrituras. Hay muchas personas que buscan la voz de Dios, quieren escuchar la voz de Dios, pero tienen la Biblia cerrada. Amén. Cuando en verdad para escuchar la voz de Dios hay que abrir la Biblia, sí, porque Él ha revelado su voluntad en la palabra. Por ello es la autoridad inerrante, infalible y suficiente que Dios, e infalible que Dios nos ha dado a conocer. La Confesión de Fe de Westminster, en el capítulo 1, número 4, dice: la autoridad de las Escrituras, por la cual deben ser creídas y obedecidas, no dependen del testimonio de ningún ser humano o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad en sí mismo, el autor de ellas, y por lo tanto deben ser recibidas porque son la palabra de Dios. La Biblia. Hubo una discusión muy grande cuando yo estuve en la IMNA. Estuve 30 años en la Iglesia Presbiteriana Nacional. Un momento cuando se discutió sobre la autoridad de las Escrituras. Y el tema era: ¿la Biblia es la palabra de Dios o contiene la palabra de Dios? ¿Ustedes qué creen? ¿La Biblia contiene la palabra de Dios o es la palabra de Dios? Es la palabra. Ya. Entonces la respuesta que decían eran dos personas: bueno, si es la palabra de Dios, ¿cómo puede estar fosilizada
fosilizada la voluntad de Dios en 66 libros? Puede. ¿Se puede fosilizar la voluntad de Dios, que es infinito, en poder y justicia en 66 libros? Pero en el fondo, nuestra declaración es que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Y en eso yo creo, hermano, no debemos Dudar. justamente. La autoridad de las Escrituras, la cuestión de la hermenéutica, es decir, cómo se lee y cómo se comprende y se interpreta la Biblia, también es importante, ¿no? Porque hoy día el diablo, podríamos decir, ha instado a las personas a que duden de la palabra de Dios, ¿no? Y eso provoca situaciones muy diversas y complicadas en el ámbito no solamente teológico, sino que también en el ámbito moral, ¿no? Que es un tema que más adelante voy a mencionar. Durante la Edad Media, ustedes saben que la Biblia solo estaba disponible en latín y se requería la autoridad de los sacerdotes romanos para leerla y explicarla, ¿no es cierto? Entonces, uno de los aspectos más poderosos de la Reforma Protestante fue traer la Biblia al pueblo. La Biblia para todos, ¿no es cierto? Ahí viene solo escritura, pero también viene con un principio. La Biblia es su propio intérprete. Es decir, yo puedo leer la Biblia, tengo el acceso a leer la Biblia, pero no tengo la autoridad de interpretarla como yo quiera. Amén. Y el desafío entonces es presentar el mensaje bíblico tal cual es, sin adulterar, pero con un lenguaje actual. Y que la Biblia es la fuente principal de fe, conducta y verdad. Ese es el primer desafío que tenemos. ¿Y por qué digo con un lenguaje actual? Porque claro, nosotros hablamos de la sangre del Cordero. Nosotros entendemos lo que significa eso, ¿no es cierto? La sangre del Cordero que quita el pecado. Pero aquella persona que no entiende de esto, ¿cómo lo va a recibir? De hecho, ustedes saben que a los cristianos en el primer siglo, una de las cosas por las cuales se les catalogaba como caníbales era que pensaban que se comían la carne de los humanos y que bebían la sangre de los humanos cuando hablaban de la Santa Cena. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido, esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Entonces, el lenguaje que nosotros utilicemos actualmente debe ser un lenguaje que llegue a las personas y le haga entender lo que el texto bíblico hoy nos quiere decir. Y de hecho hay muchas versiones, yo puse ahí la versión de la Biblia de las Américas, está la NBI, la Nueva Traducción Viviente, muchas Biblias con un lenguaje actual para entender, porque si tú lees la Reina Valera 60, el Antiguo Testamento te dice, en la medida del arca no es de cuánto fue, cuántos pies tuvo, y de cuántos codos de ancho. ¿Entiendes eso? No. Tienes que leer la Biblia que dice que fue de 20 metros, 30 metros de profundidad. Ahí, ahora sí, ahora entiendo. Entonces, con un lenguaje actual. Segundo desafío, la interpretación bíblica. Interpretación bíblica. Hoy día se está atacando la palabra de Dios de varias maneras, como por ejemplo el método histórico crítico, ¿no? Que es un método para interpretar la Biblia y que ve a la Biblia como condicionada por la cultura, condicionada por la sociedad. Es decir, si bien nosotros entendemos que la Biblia surgió en un contexto, ¿no? En un tiempo histórico específico, es interesante, pero eso no significa que la Biblia esté condicionada a leerla y a interpretarla de acuerdo a aquello, no. Y a la vez, en este tiempo postmoderno, ¿no? Las escrituras han cambiado en cuanto a dónde se le pone el énfasis para saber qué quiere decir. El énfasis ya no está en saber lo que el autor quiso decir. Eso se le llama el autógrafo, es decir, el autor original. Cuando escribió Filemón, por ejemplo, ¿qué quiso decir Pablo cuando escribió esa carta a tal personaje? Sino que el énfasis de ahora está en determinar lo que el lector lee, no lo que el autor quiere transmitir, sino más bien lo que yo como lector voy a determinar qué dice el texto.
¿no? Es decir, en lugar de centrarnos en Dios, se nos invita a centrarnos en nosotros mismos. En lugar de preguntar qué es la verdad o cuál es la voluntad de Dios, la pregunta es, ¿qué es verdadero para mí? Porque es un acercamiento subjetivo, lo que yo siento que dice el texto. Y eso es eisegesis, como ya lo comentamos con el pastor Cristian. No es exégesis, porque la eisegesis me lleva a ir al texto, a decir al texto lo que yo pienso del texto. Y la exégesis es ir al texto y extraer del texto lo que el autor me quiere decir. Es distinto, ¿no? Entonces, hay un enfoque totalmente distinto en cómo interpreto yo el texto bíblico. Y dentro de las instituciones cristianas, el método gramático histórico es el más sano. ¿Qué significa eso? Que yo leo el texto bíblico porque sé que la Biblia está escrita en un lenguaje humano, ¿cierto? Pero toda la Biblia está escrita con la misma forma literaria, es decir, toda la Biblia es proverbios, toda la Biblia es poema, toda la Biblia es narrativa, toda la Biblia es una biografía, toda la Biblia es historia, toda la Biblia es profecía. Hay sectores de la Biblia donde uno lee que es una narrativa, es una historia que está contando el autor. Otra es un poema que está escribiendo, otra es una experiencia, otra es una profecía, etcétera, etcétera. Entonces, en ese aspecto, el sistema gramático histórico nos lleva a tener en consideración estos elementos importantes de la lectura bíblica. Aquí estoy hablando de esto porque me estoy dirigiendo a líderes, como pastores, presbíteros, hermanos que enseñan la Biblia en la iglesia, ¿no? Entonces, tenemos que asumir esta tarea importante de que lo que estamos haciendo nosotros, lo que tú estás haciendo, es algo serio, porque estás transmitiendo o quieres transmitir lo que el texto bíblico hoy nos quiere decir, y hay que hacerlo de la manera correcta, ¿no? Porque hoy día mucho se habla de la Biblia, mucho se dice la Biblia, pero ¿cuánto eso que dice y se enseña en la Biblia realmente es lo que la Biblia quiere decir? La Biblia no dice lo que dice, sino lo que ella quiere decir, porque la Biblia es su propio intérprete. Así es. ¿No? Y de eso yo creo, querido hermano, tenemos que tener mucho cuidado, porque somos los que daremos respuesta al Señor de lo que hicimos con su palabra y cómo la enseñamos. Porque, como vamos a ver más adelante, lo que digamos de la palabra puede significar también para nuestros hijos la decisión de creer o no creer en Dios, de seguir o no seguir en la iglesia. Bien, entonces el desafío es que nuestros líderes enseñen a sus congregaciones a pensar bíblicamente y a interpretar correctamente las Escrituras. Y yo aliento a las iglesias para que apoyen a sus pastores, apoyen a los nuevos presbíteros que van a ser ordenados para que sigan estudiando. Si hay recursos económicos, cómprenle libros, cómprenle una biblioteca, apóyenlo con eso, porque va a ser bien para la iglesia, va a ser bien para la instrucción, para la educación, para la formación de la iglesia. Y la iglesia presbiteriana reformada, dentro del conglomerado de muchas iglesias cristianas, ese es un distintivo que siempre ha tenido, pero que se ha ido perdiendo: el estudio de la Biblia. Ustedes han escuchado por ahí cómo, esto yo lo digo en los años 90, 80, era como un chiste, pero era como la realidad. Como muchos evangélicos describen a los presbiterianos. En ese entonces lo escribían como una cabeza grande y un corazón pequeño. Ahora a lo mejor cambió, un corazón muy grande y una cabeza, no sé. Otros lo describían como un pingüino, muy frío, ¿no? Pero la Biblia, la palabra de Dios, debe ser el móvil, ¿no? Para nuestra vida, para tu vida, en el matrimonio, como padres, con tus hijos, en el trabajo, para resolver problemas. Y tú como líder de la iglesia,
debes estudiar bien la palabra de Dios, porque eso le vas a transmitir los días domingos a la iglesia. ¿Qué alimento le vas a llevar a los hermanos el día domingo? Lo conversaba con el pastor ayer, en la homilética, que es la preparación de la exégesis que tú haces del texto bíblico, es como preparar una cazuela, ¿no? Tú buscas los condimentos, la carne, las papas, todo, ¿no? Tú sabes, tienes en tu mente los ingredientes precisos porque quieres compartir a tu familia una rica cazuela. Lo preparas, esa es la exégesis, reúnes las papas, la carne, ¿no es cierto? Le echas la sal, el aceite, y cuando ya está listo, lo pruebas y dices, que está rico, ¿no? Lo vas y lo presentas, lo pones en la mesa, y los hermanos vienen y comen la cazuela y dicen, qué rica está. Esa es la homilética. Cuando tú vas y presentas a los hermanos, a la iglesia, lo que tú has preparado previamente. Entonces, ¿cómo lo preparas? Y eso lleva tiempo, ¿no? Para que los hermanos lo disfruten, lo saboreen y también sean nutridos con la palabra de Dios. Tercer desafío: la identidad presbiteriana reformada. ¿Es la iglesia cristiana presbiteriana una denominación levantada por Dios para preparar a un pueblo para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre? ¿O es meramente una denominación más dentro del espectro de denominaciones? ¿Qué piensas? Fue levantada por Dios. ¿Cierto? Mira, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Para qué existimos? ¿Y cuál es nuestra visión? Tú como líder, como pastor, tienes la tarea de estar predicando cada día domingo en la iglesia para nutrir a nuestras congregaciones, orientarlas con la palabra de Dios, ¿no es cierto? Pero a la vez tiene la tarea de decir, mire, nosotros enseñamos y creemos y profesamos esto a diferencia de estas otras iglesias hermanas, por eso tenemos este nombre, Iglesia Presbiteriana Reformada. ¿Por qué no somos pentecostales? ¿Por qué no somos asambleístas? ¿Por qué no somos arminianos? ¿Por qué no somos anglicanos? Etcétera, etcétera. ¿Y qué le dirías tú? Yo pertenezco a esta iglesia y me identifico con esta iglesia por esto, otro. Entonces, la identidad presbiteriana como tal es importante. Mira lo que dice el artículo 99 de nuestro libro de gobierno, de la ICP. Dice, el propósito de la iglesia cristiana presbiteriana es: 1. Orar. 2. Evangelizar. 3. Enseñar. 4. Servir. 5. Adorar. Y 6. Vivir en comunión. ¿Sabías eso? Eso está en el libro de gobierno de nuestra iglesia. Porque va dando ciertas directrices para decir, esto es lo que somos, esto es lo que creemos, ¿no? Esto es lo que enseñamos, esto es lo que nosotros compartimos dentro del conglomerado de iglesias cristianas y evangélicas. Y la confesión de fe de Westminster, ¿por qué digo la confesión de fe de Westminster siempre? Porque la confesión de fe es también un símbolo importante de las iglesias reformadas. A lo mejor para ti te parece extraño que yo esté citando la confesión de fe, el catecismo menor, el Heidelberg, el Vética, etcétera, etcétera. Porque son símbolos históricos que en un momento fueron importantes para darle identidad a la iglesia. Quizás hoy día hay muchas cosas que están allí que no son propias de la necesidad que tenemos hoy día, pero igual nos iluminan para mantener una línea. Y la confesión de fe de Westminster, en el capítulo 25, número 3, dice: a esta iglesia ha dado Cristo el ministerio, las profecías y los sacramentos de Dios para reunir y perfeccionar a los santos en esta vida y hasta el fin del mundo, y por su propia presencia y espíritu, de acuerdo con su promesa, los hace eficientes
para ello, a la iglesia, la hace eficiente para llevar a cabo estas tareas que son propias de nuestra iglesia. Entonces, mis queridos hermanos, nuestro desafío es tener una clara identidad presbiteriana reformada a la luz de las Sagradas Escrituras. Y eso determina mucho hacia dónde debemos guiar la iglesia como líderes. Porque los que estamos aquí hoy día, pastores, presbíteros, hermanas, también son parte y conforman el cuerpo del presbiterio. Y el presbiterio toma decisiones que le van dando rumbo a la iglesia. Y eso, yo creo, es sumamente importante porque debemos pensar también en nuestra generación de jóvenes. ¿Qué iglesia le vamos a dejar a nuestros jóvenes? A tus hijos, a tus nietos. ¿Qué iglesia le vas a dejar? ¿Cómo le vas a dejar esta iglesia? ¿Cómo la vas a encaminar a esta iglesia? ¿No? Entonces hay un desafío muy grande allí. Cuarto desafío: la creación y la evolución. ¿A qué me refiero con esto? Mira, son los primeros 11 capítulos del Génesis una narración real, histórica de eventos, o son tan solo una alegoría para explicar cómo hizo Dios las cosas hace mucho tiempo? ¿Marca alguna diferencia lo que uno cree sobre la creación del mundo y un diluvio universal? ¿Qué crees tú? Porque hoy día los niños, los jóvenes que van al colegio, que van a la universidad, respecto al origen de la vida, ¿qué le enseñan? La evolución. La teoría de la evolución. ¿No es cierto? Que el origen de la vida no está en una decisión divina, sino en una ameba que se formó al azar en el agua y que allí fue evolucionando la vida. Cuando en verdad nosotros como cristianos debemos afirmar con solidez el relato bíblico de la creación. ¿Y por qué esto es un desafío? Porque tú como líder, como padre también, tu esposa, como madre, ¿no? Tienes la responsabilidad de guiar a los hijos en la casa, de guiar a los nietos conforme a las Sagradas Escrituras. Y no solamente decirle, no, eso déjalo de lado porque no es lo que creemos. Pero ¿qué argumentos le das bíblicamente y seriamente para decir que nosotros no postulamos esa posición? A un converso se le dijo, la Biblia es verdadera, pero los primeros capítulos no son verdaderos. La evolución es verdadera. Entonces el converso preguntó, si los primeros capítulos de la Biblia no son verdaderos, ¿cuándo comienza Dios a decir la verdad? Porque si tú no crees, el versículo 1 de Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, de seguro va a tener problemas con toda la Biblia. Con toda la Biblia. Un joven se volvió ateo después de que le enseñaran sobre la evolución, teísta, la evolución teísta, en una universidad adventista. Entonces convenció a sus 3 hermanos menores de que Dios no existe. Y hace 4 años ese joven murió en un accidente y murió sin la esperanza del Evangelio. Murió renegando a Dios y todo lo que hay en la Biblia. Entonces, cada doctrina es seria y tiene consecuencias eternas. Y ningún padre cristiano debería tener que enfrentar la posibilidad de perder a sus hijos por la eternidad como resultado de lo que aprendieron en la iglesia o en un colegio. ¿Y por qué digo en la iglesia? Porque claro, hoy día también hay varios cristianos
que ciertamente postulan, ¿no?, que Dios no es aquel que creó al hombre así como Génesis nos dice, sino que postulan justamente la propuesta darwiniana, ¿no?, de la evolución de las especies. Y eso a la larga ha llevado a muchos jóvenes a rebatir la fe y a renegar contra Dios. ¿Y por qué tú crees también que quizás algunos de los jóvenes que tú conociste, o quizás tus hijos, no sé, salieron de la iglesia, entraron a la universidad y ya no van más a la iglesia? Porque falta allí ese compromiso, que la palabra de Dios es esta autoridad, no solamente para la doctrina, sino también para estos temas que tienen que ver con la ciencia, con el origen de la vida. Entonces, el desafío que tenemos como líderes es dar el ejemplo, regresando a las enseñanzas simples de las Escrituras. Es nuestro deber. ¿Por qué? Porque hay vidas para la eternidad en juego. Y en eso hay que ser muy, muy precisos y muy determinantes. Pero avancemos. Quinto desafío: Jesús y la teología. Hay un movimiento creciente de personas que tienen la idea que existe una distinción, una diferencia, una situación antagónica entre Jesús y la teología. Ven un énfasis en la teología como racional, como arbitraria. Y se preguntan, ¿qué relación tiene Jesús con las teologías, con las doctrinas? ¿Qué relación tiene Jesús? Y se cuestionan mucho, ¿no? Porque ven a un Jesús más light, más buena onda, no un Jesús tan legalista, no un Jesús tan así determinante, sino que un compadre, ¿no? Buena onda, un amigo. Pero no lo disciernen como el Hijo encarnado de Dios. No lo disciernen en la obra redentora en la cruz, el sacrificio, el dolor, la muerte de Jesús. No lo ven así. Cuando Jesús realmente nos enseña, y cuando Él nos enseña doctrina. Porque toda su vida es una doctrina que nos lleva a relacionarnos con Dios, a saber quiénes somos nosotros y cómo acercarnos a Dios y cómo llegar a Dios y cómo Dios se reconcilia con nosotros a través de Cristo. Es doctrina y tenemos que explicarlo de una manera clara para que las personas entiendan qué significa el sacrificio de Cristo en la cruz. Creo que como líderes necesitamos crear una plataforma con un buen equipo de hermanos en la que puedan llevarse a cabo discusiones honestas y donde se presenten y discutan cuestiones reales en las que podamos ofrecer a nuestros hermanos respuestas inteligentes, bien investigadas y fundadas en las Escrituras. Y nosotros tenemos muchas de esas respuestas, pero no las sabemos no sabemos cómo articularlas a veces, ¿no? Entonces nuestro desafío es crear, miren, aquí es una idea que surge de esto. Crear una academia con esfuerzo coordinado de los pastores, los presbíteros, maestros, para capacitar, actualizar y preparar a nuestros hermanos para que estén ellos preparados y defiendan lo que creen. Amén. Muy bueno. Porque es necesario, sobre todo en este tiempo donde las comunicaciones, tú ves, abres el WhatsApp, abres el internet y llega un mensaje bíblico. Lo pueden encontrar por ahí y dicen, qué bueno, pero no lo analizan. Uno se pregunta, ¿es bíblico esto que está diciendo? ¿Tiene el sustento realmente? Porque quizás te puede servir para ese momento que tú estás pasando, pero si quieres interpretar ese pasaje como que realmente es de que el autor bíblico quiere entregarnos a nuestro tiempo y hacer de eso una interpretación universal, puede que no.
Así que es un interesante desafío, ¿no? Una academia. Y ahí hay hermanas que tienen habilidades, tienen la capacidad y la preparación donde pueden compartir muchas cosas importantes. Bueno, sigamos. Sexto desafío. Temas morales, que yo creo que esto le interesa a muchos, ¿no? Temas morales. Temas morales. Voy a separarla. Mira, los líderes de las iglesias cristianas han tenido que hacer cada vez más seriamente frente a cuestiones morales, como por ejemplo cuestiones que están relacionadas con la homosexualidad, ¿cierto? Lesbianismo, bueno, dentro de la homosexualidad, personas transgéneros, la ideología de género, el feminismo extremo. Entonces uno se pregunta, ¿es ser descortés y antipático adoptar una posición en contra de estas prácticas? ¿Es ser descortés o antipático, ¿no? Optar una posición en contra de estas prácticas? ¿Qué piensas tú? ¿O cómo abordar la convivencia prematrimonial, el divorcio no bíblico y segundas nupcias? ¿Puede ser pastor una persona que se case por segunda vez? Y ahí tenemos que seguir, ¿qué cosa? La Biblia. El ejemplo bíblico, ¿no? Lo que nos enseña la Biblia, los valores bíblicos y las claras instrucciones de Dios que nos llaman a ser sal y luz en un mundo de oscuridad y confusión moral. Hace años cuando, bueno, en dos iglesias me ocurrió, una en Talca y otra en Linares. En Talca hay un joven homosexual, complicado, llorando porque lo habían echado de su casa. Y llega a la iglesia y quiere hablar con el pastor, porque siempre cuando llegan las personas quieren hablar con el pastor, ¿no? Y claro, un joven, era como un adolescente realmente, 16, 17 años, lo habían echado a la casa. ¿Y por qué? Porque le había dicho a los papás que era homosexual. Entonces no hallaba qué hacer y dónde ir. Y ahí conversamos, oramos, y lo puse en las manos del Señor y lo llevé a que él también reconociera que necesitaba del Señor, que si él tenía una conciencia de lo bueno y lo malo, que Dios allí estuviera guiando sus pasos. Y el tema familiar, Dios también de alguna manera iba a ayudarlo a resolver, pero tenía que poner de su parte y reconocer también su responsabilidad. En Linares llegó otro joven, homosexual también, y pidió que oremos por él. ¿Por qué? Porque le habían detectado SIDA. Y él también llorando pidió que oremos. Yo invité a los presbíteros, juntamos allí y oramos por él. Oramos para que Dios también se revelara a su corazón y que se confrontara con Dios. Y ese joven después siguió yendo a la iglesia. Después llevó a su, no sé si era su amiga, su hermana, ¿no? Complicado porque era una situación de este muchacho que lo llevaba a delinquir también. Y varias veces yo lo topé en Linares en la calle, iba ahí a los tarros de basura, sacaba sus cosas para allá para la casa. En una iglesia
se confrontó con el pastor y el pastor le dio un combo porque se rebeló contra el pastor. Era bien complicado, ¿no? Pero, ¿qué quiero tratar de decir con esto? Es que uno debe estar abierto a recibir personas en condiciones de esta naturaleza porque también necesitan del Señor. Orar por ellos. Es cierto, tienen una conducta quizás distinta como la Biblia nos enseña, ¿no? Pero eso no significa que debamos rechazarlos, dejarlos de lado, cuando Dios a través de Cristo nos dice que Él también se relacionó con prostitutas, con publicanos, con un sinfín de personas que en ese tiempo eran desechados de la sociedad. También tuve la ocasión de trabajar en Talcahuano en lo que se llamaba Casa Esperanza, ¿no? Quizás algunos de los hermanos la conocen. Casa Esperanza es una institución, ya no está, pero que se abocaba a trabajar con niños neoprénicos, con marinos mercantes en el puerto y con prostitutas. Y muchos fines de semana yo salía con el pastor Samuel Lee, a lo mejor no sé si te acuerdas, pastor Chun, ¿no? Salía con Samuel Lee a las 12 de la noche, íbamos a visitar todos los cabarets, todas las guats en Talcahuano, ¿no? Y llevábamos Nuevo Testamento, y para mí también una experiencia nueva, ¿no? Ir a esos lugares y entrar donde estaban los todos, estaban las mujeres, llegaban los hombres, qué sé yo, y acercarme a las meretrices, es el término jurídico con el cual se denomina a las mujeres prostitutas, ¿no? Llegar a conversar con ellas, hablarles del Evangelio. Y en la semana yo me juntaba con ellas, tenía un servicio especial para las mujeres prostitutas en Talcahuano. Al día miércoles, a las 6 de la tarde, llegaban ellas. Wow. Y ahí nos reuníamos y compartíamos la palabra y tenían muchas inquietudes, sufrían mucho. Y cuando eran encarceladas, porque llegaban también los marinos mercantes, íbamos a la cárcel, le llevábamos ropa, le llevábamos lo que necesitaban, atención jurídica también. Pero lo principal era atender su necesidad espiritual. Y saben ustedes que de 100 mujeres prostitutas, una cambió su vida. Porque esa persona conoció al Señor. Y después ella me comentaba cómo fue su experiencia. Conoció a un hombre, se casó con él, pero antes de conocer a ese hombre conoció al Señor. Y cómo Dios le dispuso ese otro varón para sacarla de ese lugar. Gloria a Dios. Pero también invité a la iglesia a mujeres prostitutas en Talcahuano. Pero preparé a los hermanos antes. Dije, van a llegar personas que yo invité donde trabajo y preparé a la congregación. Y llegaron. Los hermanos la recibieron muy bien. Y participaron en el servicio. Y habían preguntas de la Biblia y cosas así. Pero después nos siguieron viniendo. Y yo les pregunté, pero ¿por qué pasó si la iglesia lo recibió bien? Y ellas me decían, es que nosotros nos sentimos mal porque sentimos que no nos miran bien. Y estaba el temor, según ellas, de que iban a encontrarse con un ex cliente. Un hermano, Claro. Entonces, no querían pasar esa vergüenza, ¿no? Pero igual, el día miércoles nos juntábamos allá en Casa Esperanza, igual recibían el consejo de la palabra de Dios. Bueno, yo dejé ese trabajo, siguió otro pastor, creo que el pastor Luis Cruz, después siguió también allá en Casa Esperanza un tiempo. Pero la iglesia debe llegar allá, a personas que parece ser difícil, y los niños neoprénicos, bueno, hay toda una historia ahí con el tema de los niños neoprénicos que en algún momento yo les voy a compartir. No, es tremenda. Entonces, es de suma importancia tener muy presente, queridos hermanos, las escrituras para responder a las cuestiones teológicas y morales que enfrenta la iglesia en estos tiempos posmodernos. La primacía de las escrituras es fundamental, y como líderes tenemos el desafío
de motivar a nuestras congregaciones para el culto individual, familiar, para que se lea ahí la Biblia, porque la orientación que uno le dé a los niños en la casa sobre la Biblia los va a mantener también en la iglesia, y en la universidad, y en el colegio. Y como líderes también, cuando enfrentemos situaciones, y ya estamos afrontando situaciones morales hoy día tan devastadoras que no podemos obviarlas, sino enfrentarlas con la palabra de Dios. Y si tú tienes dudas en cómo abordar una consejería para un homosexual, una consejería para una prostituta, una consejería, ¿no es cierto?, para una persona transgénero, ¿no? Bueno, pide ayuda. Conversa con tus líderes, con tu pastor, busca asesoría, pero no hagas nada diciendo, no, esto es mucho para mí, yo me aparto acá, no quiero meterme en esto. No, es nuestra tarea, es nuestro desafío como líderes, como pastores, abordar la necesidad que tienen también estas personas. Séptimo desafío, fatiga presbiteriana. Y parte lo habla del pastor también hoy día, ¿no? La iglesia del Señor, mira, por siglos ha predicado la segunda venida de Cristo, ¿cierto? Ya. ¿Creemos realmente que Él volverá pronto? Amén. ¿Tú lo crees realmente? ¿Estás viviendo como que Cristo vuelve hoy día en la noche? ¿O estás planificando para mañana como que Él no está? Bueno, mañana. Tengo una invitación el día de mañana, ¿no es cierto? Claro. Porque son cosas que nos llevan a nosotros a pensar, bueno, tanto tiempo que se nos dice que Cristo volverá, pero todavía no viene. Pero sigo predicando, ¿no? O también, ¿cómo podemos motivar a una iglesia para prepararse para el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo? ¿Tú estás predicando sobre el retorno de Cristo en la iglesia? ¿Ah? Porque muchas veces no se predica sobre la venida de Cristo, sino que se predican más de cosas de cómo te sientes bien, de las cosas que te motivan, de las cosas bonitas, pero del juicio final, del infierno, qué sé yo, de la ira de Dios, como que eso no pega mucho en este tiempo, ¿no? Pero hay que tener preocupación de aquello. Mira, en Talca había un hermano, Chano le llamaban, el hermano era mecánico. Él me invitó a su casa y en su pieza tenía como 1000 cassettes, ¿no? 1000 cassettes ahí. Y en cada cassette de 1 hora y otro de 1 hora y media, ya no venden cassettes para esa hora, ¿sí? No, ya pasaron de pero tenía cassette, ¿no? Y, claro. Y cada uno de esos cassettes, él tenía un comentario de la Biblia, pero muy particular. ¿Por qué? Porque él tomaba la Biblia y contaba el capítulo de la Biblia, y cuando se leía en un versículo 15, ¿no? Por ejemplo, Josué 1:9, ya. 1:9, 1 más 9, 10, ¿cierto? ¿En qué libro, Josué? ¿En qué libro que lo contaba? El número 13, ya. 13 más 9, 22, ¿cierto? Ya, ¿qué lo dice? Josué, ¿qué líder? El número 25, ya. 22 más 25, iba contando así, y después llegaba el resultado. Y después llegaba el resultado, hacía un análisis y decía, este número corresponde a este simbolismo, la paz. Este otro corresponde a guerra. Entonces llegaba a la conclusión y decía, en el año 1993 va a haber una guerra en Palestina. Y eso lo predicaba. Y en cada cassette tenía algo así. Me pidió en un momento que yo le transcribiera, y lo hice, ¿no? Creo que fueron como 50 páginas que transcribí de su trabajo, ¿no? ¿Y qué es lo que hizo? Sacó cálculos, dijo, en tal fecha viene Cristo. Tal fecha viene Cristo. Entonces, y yo le pregunté, ¿qué pasó con eso? Con esa fecha que venía Cristo. Dijo, fue a predicar a una iglesia donde lo invitaron para que lo escucharan.
en la iglesia Alianza Cristiana Misionera, en Talca. Escucharon su ponencia y al final dijo, no recuerdo la fecha, pero era para el año 2002. Noviembre, no recuerdo la fecha, noviembre del año 2002 llega Cristo. Y los hermanos creyeron, pero otros no. Y esa iglesia se dividió. Pero como era de la iglesia de Talca, donde yo iba también, él me pidió que expusiera el tema. Yo le dije, bueno, hermano, vamos a hacer una reunión para escucharte a ti, pero lo que tú vas a decir es algo muy particular, que no tiene ningún apoyo bíblico, etcétera, etcétera, pero vamos a escucharte para que los hermanos dialoguen contigo. Claro, expuso y lo escucharon los hermanos. Sí, bien interesante, dijeron, pero no es bíblico. Porque la Biblia dice que Dios no ha revelado fecha, ni su hijo sabe, ¿no es cierto? Pero él le puso fecha. Y eso le costó que también en la iglesia se fuera apartando y quedar solo. Al final, él como que se le fue la racionalidad, ¿no? Y se psicotizó con las fechas. Y por ahí anda. De hecho me contaron que fue tal la cosa que fue al banco, ¿no? Pidió un préstamo como de 2 millones y pidió ese préstamo de 2 millones y inmediatamente a la primera persona que pasó por la calle se lo regaló. ¿Y por qué se lo regaló? Nadie sabe. Porque estaba psicotizado con temas de números. Números. Cuando en la Biblia no tenemos fecha. Es cierto, existe lo que se llama la gematría, que es una área dentro de la hermenéutica que trata con esto, la equidistancia de letras, sobre todo en hebreo, para saber ciertos códigos que están ahí inscritos en el texto hebreo, ¿no? Pero no vamos a hablar acerca de eso. ¿Ya? Un libro, el código secreto de la Biblia. Exacto, ¿no? Pero mis queridos hermanos, la primacía de las escrituras es importante. Y en la fatiga presbiteriana, no respecto a esto de que se enseña y uno espera, porque a Pablo también le pasó, ¿no? Por eso escribe primera carta a Colosenses, Tesalonicenses y segunda Tesalonicenses, porque los hermanos allí creían que Cristo venía ese mismo día y dejaron de trabajar, dejaron todo de lado, y Pablo le escribe la segunda carta diciendo, no, hay que trabajar para tener el pan del día. Es cierto, Cristo viene, pero no sabemos cuándo. Eso no significa que deje de lado mis responsabilidades. Tengo que creer como que Cristo viene esta noche, pero trabajar como que viene en un mes más. Pero también en este punto, ¿qué tan fatigados estamos para seguir predicando sin ver el fruto esperado? ¿Qué tan fatigados estamos nosotros como líderes de soportar calumnias y críticas por los resultados? La falta de estrategias o tal vez de un trabajo serio son causa del poco crecimiento y del abandono de feligreses en la iglesia. Eso también cansa, ¿no? Cansa a veces cuando uno predica lo mismo y no entienden, porque los hermanos se van. Y se van. En Curicó hay una iglesia que con la ayuda del papá de Ronald, tú alcanzaste a estar allá en Curicó, una iglesia que comenzó allí, ahorita en una población que se llama El Vaticano, ¿no? Ahí, en medio del Vaticano, comenzó esta iglesia y comenzó bien, ¿no? Y ya muchos hermanos, muy dinámica. Pero salió el liderazgo que estaba allí en ese momento y cambió la iglesia. Y lleva 40 años. Y desde ahí solamente se han reunido 10 personas. Y han pasado, hasta yo pasé como pastor de esa iglesia, todos los pastores de la isla pasaron por esa iglesia. Y sigue ahí, 10 hermanos. Y uno se pregunta, ¿qué pasa ahí? ¿No? Hay fatiga allí
en ese lugar, hay que mirar hacia otro lugar, hay que pensar en otra estrategia para que la iglesia se establezca allí como tal. En Concepción, otra iglesia bonita, también me tocó pastorear esa iglesia. Bueno, aquí el hermano Mauricio está también cuando hacemos los paseos en conjunto con San Pedro allá. Fabuloso, hermoso. 200 personas nos juntábamos ahí en paseo de 3 iglesias, San Pedro, Concepción, Chihuayante, ¿no? Valpen, un ministerio de alabanza entre toda la iglesia, bien bonito. Pero ahora, ¿qué pasa ahí? Ahí en Concepción está cerrado. Tú vas allá, cerrado. Y solamente se abre el día domingo en la tarde para el culto y nada más. Y todo cerrado. ¿Por qué? Porque van 10 personas. Hay fatiga en eso. Y la mejor manera en que podemos responder a estos desafíos es por medio de una clara predicación y enseñanza de la palabra de Dios. Porque la palabra no vuelve vacía, pero cuando esta es conforme a lo que Dios nos dice en su palabra. Hay que perseverar lo que hemos aprendido y ser predicadores y maestros valientes de la palabra de Dios. El desafío entonces es mantener y nutrir un vínculo de unidad entre líderes para apoyarnos unos a otros en el ministerio, siempre siendo guiados por la palabra del Señor. Cansa estar ahí 40 años sin que haya fruto. Acá, ¿cuántas iglesias se han cerrado, pastor, aquí en Temuco? 2. Cholchol. Se fatigó el trabajo ahí. Se cerró. Otra se está arrendando, me parece, a otra iglesia. ¿No? Entonces, ahí el liderazgo, ustedes como pastores, los que están acá, presbíteros que asumen ahora, tienen que tener esa visión de cómo atender esa necesidad. Porque la fatiga, como decía el pastor, ya el cansancio llega. Pero uno se cansa más rápido en la medida que uno solo absorbe las tareas, cuando en realidad tú puedes tener el apoyo que necesitas a tu lado, como, ¿te acuerdas en la pelea, en la batalla del Antiguo Testamento, cuando levantaban la mano a Moisés? Si bajaban las manos, ¿qué pasaba? Empezaban a perder. Si levantaban las manos, ganaban. Pero ¿cómo levantaban las manos? Justamente, porque a los lados tenía 2 ayudantes que le levantaban las manos. Y aquí también hay que hacer lo mismo, hay que apoyarse el uno al otro en esta tarea para no fatigarse rápidamente y avanzar con la ayuda del Señor. ¿Bien? Vamos a terminar. Iglesia reformada, siempre reformándose. Hoy vemos un cambio de énfasis en la adoración, una forma más emocional de adorar y que se enfoca en satisfacer las necesidades percibidas por el buscador por medio de la música y breves historias a manera de sermones en lugar de predicaciones bíblicas bien preparadas. Porque en esta era posmoderna el ser humano es sensual, busca aquello que sienta que le hace estar bien. Ya no es lo que decía René Descartes: pienso, luego existo, ¿no es cierto? Ahora es siento, luego existo. Entonces, frente a esta realidad, ¿qué es aquello que hay que reformar a la luz de la palabra de Dios y de acuerdo a la necesidad actual? Hay que agregar algo, o quitar algo, o enfatizar algo para cumplir con el mandato cultural, la gran comisión y el gran mandamiento con más eficacia. ¿Qué tenemos que cambiar? La pandemia. ¿Qué lección nos da la pandemia? Aparte de que algunos hermanos quedaron más con la comodidad de quedarse en la casa, pero eso es un desafío, ¿cierto? ¿Cómo llegar a ellos allí en la casa? Porque la pandemia
fue un choque fuerte para la tradición de la iglesia en varios aspectos. Por ejemplo, la Santa Cena. ¿Se podía administrar la Santa Cena a través de Zoom? En la isla donde yo vengo, no. Se mandó un comunicado que Santa Cena y bautismo a través de Zoom, no. ¿Y por qué no? Bueno, se dieron sus razones, ¿no? Otras iglesias sí lo hicieron. ¿Se pueden hacer servicios por Zoom? En tiempo de pandemia muchas iglesias lo hicieron, pero otras no. Y las que no hicieron, y las que se quedaron atrás, ¿no?, pensando que pronto iba a pasar, muchas de esas iglesias se cerraron. Y en Estados Unidos fue tan el impacto, tan grande, que varios pastores se suicidaron, porque vieron que se cerraba la iglesia, no había hermanos, no había nada que hacer, hasta que llegó todo, ¡pum!, se quitaron la vida. Tremendo, ¿no? Pero eso a nosotros nos plantea desafíos. ¿Cómo nosotros como iglesia reformada, siempre reformándose frente a esa realidad, podemos mantener fresco el Evangelio, siendo iglesia? Allá en Islevita, en Vitacura, nosotros se mantuvo la Santa Cena por Zoom. Y fue de mucha bendición para muchas personas que eran de otros países también, ¿no?, que siguen con nosotros conectándose los días domingos. Y otros que llegaron también después a lo presencial. Y eso plantea para el líder, para los pastores, el que estén al tanto con esto, con eso, con el celular, con la tecnología. Porque la tecnología es un medio para difundir el Evangelio. Yo tengo un programa de radio de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Radio Promesa, allá en Levita. Sacamos una radio por internet el año pasado, parece que fue. Sí. Y yo metí un programa en vivo y envasado. 24 horas del día, Radio Promesa. Tú puedes ir a la app en tu celular Android, busca ahí Radio Promesa, la instalan, ahí tienes Radio Promesa las 24 horas del día. ¿Ya? Entonces, con la radio también transmitimos. Y mucha gente llama. Yo tengo una lista de muchas peticiones de hermanos que piden que leamos por tal cosa, los contactamos, qué sé yo. Y también, a través de la radio, han tenido interés en acercarse a la iglesia, ¿no? Y tú como líder también, como pastor, presbítero o hermana, tienes que estar al tanto de eso, ¿no? Y usar esos medios. No son juguetes del diablo, pueden ser juguetes del diablo en la medida para el propósito que tú lo uses, pero pueden ser para el bien de la iglesia. Amén. ¿No? Mantenernos comunicados como congregación. Por lo tanto, el desafío es pedir sabiduría de lo alto y que el Espíritu Santo nos guíe para ser líderes que prediquemos con pasión y que tengamos discernimiento para saber si son de Dios los cambios que hay que realizar. Nuestro presbiterio ahora, ICP, está en ese proceso de ver qué vamos a hacer, cómo mantener comunión con otros hermanos, cómo buscar apoyar a pastores. De hecho, a San Pedro va a llegar un pastor, ¿no? Vamos a tener un pastor nuevo ahí, que viene del norte, se instala acá. Tenemos nuevos presbíteros. Mañana se ordenan nuevos presbíteros acá, en Recalil. Entonces, con visión, ¿no es cierto?, ir creciendo. Después vendrá Padre Las Casas, ¿no? Después vendrá Viña, porque en Viña también hay un hermano que se está postulando para ser ordenado presbítero, ¿no? Entonces, tenemos que ir trabajando para que la iglesia vaya creciendo, que vaya expandiendo. Iglesia reformada, siempre reformándose a la luz de la palabra de Dios en la necesidad que tenemos actualmente. Y, ya rápidamente, líderes que estudian dependiendo del Espíritu Santo. Juan Calvino decía lo siguiente: nadie será jamás un buen ministro de la palabra de Dios a menos que sea, en primer lugar, un estudioso.
Y ustedes saben que a Juan Calvino se le conoce como el teólogo del Espíritu Santo. Amén. Entonces, lo que él dice acá es importante también para el liderazgo. Porque nosotros somos los que tenemos que entregar la cazuela bien preparada a nuestros hermanos. Y que la disfruten, la saboreen y los nutra para que crezcan sanos y fuertes, ¿no? Es nuestra tarea, es tu tarea. Hoy más que nunca se da la condición de tener a la mano información y recursos para estudiar en el día y hora que más convenga. Hay que aprovechar estos medios para preparar buenos y edificantes estudios y predicaciones. La iglesia se enriquece cuando sus líderes se preparan bien en el estudio de la palabra, pero cuando lo hacen de la manera correcta. Y cada líder debe tener su propia biblioteca para su preparación, debe cultivar la constante oración y dependencia del Espíritu Santo en su ministerio. Un gran favor que la iglesia les hace a los pastores es que los apoya en sus estudios, porque sabe que van a invertir bien para provecho de ellos. El presbiterio ha enviado a prepararse a sus pastores, a capacitarse. Las iglesias están preocupadas de que sus pastores, sus líderes estén capacitando, actualizando los recursos. Punto importante es a tenerlo presente, porque estamos en un momento cuando los niños y los jóvenes preguntan, pero ellos esperan respuestas más concisas, ¿no es cierto? Más claras, porque ven Facebook, ven Instagram, ven muchas cosas, ven imágenes, ven videos que atentan contra lo que han recibido de la enseñanza bíblica. Entonces hay que guiarlos claramente con la palabra del Señor. La oración y el estudio van de la mano. El desafío que tenemos es preparar líderes de acción en la evangelización, fieles en la oración, que no contristen, ¿no es cierto?, al Espíritu Santo, y dedicados en el estudio de la palabra. Y por último, ya, con esto terminamos, que también es muy importante, recursos para la obra, ¿no? La obra de Dios debe avanzar y crecer con más miembros y plantando nuevas congregaciones, porque no pensemos que si somos 5 vamos a estar 5 o 20 años. No, la idea es que seamos 50. No, visión hacia el futuro. Y esto tiene que ver con la gran comisión de llevar el evangelio a toda criatura hasta lo último de la tierra. Ser una iglesia misionera, apoyar la obra misionera, enviar misioneros, evangelistas donde hay necesidad. Y para ellos necesitamos recursos. Oración, pero recursos, ¿no es cierto? Debemos cultivar la generosidad, la liberalidad para llevar a cabo esta tarea. El desafío es orar y enseñar a ofrendar y diezmar con alegría y sencillez de corazón. Uno de los grandes pecados de la iglesia presbiteriana, la himna, y quizás esta, es que justamente a los hermanos no se les enseñaba claramente el diezmo. Y por eso muchas iglesias no tenían la capacidad de solventar dignamente al pastor. Cuando hubieron misioneros acá en Chile, bueno, todavía no hay, pero en el tiempo de la himna, le decía el pastor Chule, estuvieron hermanos coreanos, misioneros holandeses, misioneros norteamericanos. Yo trabajé con todos ellos. Y uno los veía y se motivaba, ¿no? Decía, yo quiero ser como ellos, ¿no? Porque tenían sus buenos autos, sus buenas casas,
2 veces al año iban a su país. Ah, qué rico. Quiero ser así. ¿No? Y las iglesias también estaban contentas, se beneficiaban. ¿Por qué? Porque a la iglesia no les pagaba a ellos. Porque el sueldo de ellos lo recibían de fuera. Entonces la iglesia feliz, porque no daba uno, pero recibía todo. Pero ¿qué pasaba cuando se iban ellos y dejaban instalar al pastor chileno? Ahí surgían los problemas. Porque le faltaba a la congregación, el pastor es el pastor. Lo llamamos y tenemos un compromiso de atenderlo bien. Como lo que está haciendo San Pedro con el pastor que está llamando, ¿no es cierto? Tiene que ocuparse de su casa, de su sueldo, tiene sus hijos. Hay muchos pastores que, bueno, es muy triste, ¿no? Para muchos pastores la situación que tuvieron en términos económicos. No pudieron llevar a cabo el que sus hijos estudiaran. Y sus hijos, ante esa realidad, dejaban tempranamente esa familia pastoral. ¿Y qué hacían? Trataban de buscar casarse rápidamente con alguien que pudiera suplir la necesidad que tenía. Yo conozco un caso en los Andes, que también me tocó pastorear años atrás en los Andes, donde hubo un pastor que llamó a la iglesia para que sea su pastor. Y ese pastor llegó contento con su familia, ¿no? Ronald debe conocer al pastor Fernando Fuentes, ¿no? Llega, se instala allá, contento, con mucha expectativa, y trabajando, ¿no? Visitando a los hermanos. Pero ¿qué pasó? Que llegó un año, después llegó el otro año, y él dejó de estar recibiendo su salario y empezó a recibir menos, y su familia, sus hijos empezaron a tener hambre. Ahí yo tenía un tío que era presbítero de esa iglesia y contaba cómo sufrió el pastor y pasó hambre, pero él no lo decía. Él no decía al consistorio, no estoy bien en la familia, mis hijos están pasando hambre. Él no hablaba de que tenía problemas con su esposa sobre ese tema, porque él quería mantener una imagen de que estaba bien y que como siervo de Dios, Dios se iba a encargar en suplir sus necesidades. Pero en la práctica vivió pellejerías, como dijo su esposa, porque la iglesia no lo atendió, no cumplió, lo dejó, pero le exigía. Hasta que el pastor vio que en Santiago se le ofreció otro llamamiento y dejó la iglesia. Y ahora, gracias a Dios, ya está tranquilo, sus hijos crecidos, su esposa falleció, pero su esposa, cuando la última vez que conversé con ella, Alicia se llamaba, tenía esa gran pena en su corazón. Hermanos, ustedes pueden ver quizás que un pastor tiene un auto, y piensan, está bien el pastor. Y no es así. Quizás tiene ese medio, porque lo tiene no para que lo disfrute, sino para la iglesia, porque la iglesia no puede. Pero no piensen porque fue a hacer un viaje al sur o al norte, que está bien el pastor. No es así. Le costó mucho. Se encalilló 3-4 años para pagar ese viaje. Pero afuera ven y dicen, que está bien. No es así.
Uno ve caras, pero no ve el corazón, solamente lo ve el Señor. Y el líder, el pastor, muchas veces se niega a sí mismo. Niega muchas cosas para su familia, para su esposa, para sus hijos, por amor a la obra. Pero los hermanos no ven eso. Critican, calumnian, pero siempre está buscando también recursos, no para él, sino para que la iglesia crezca, para que la iglesia avance. Y ahí tenemos un desafío. Yo creo que este es un gran desafío. Yo al pastor Valdebenito. ¿Y qué estamos haciendo nosotros con él? Como iglesia. ¿Qué ha hecho la congregación con él? Su iglesia, a la cual dio toda su vida. Tenemos un desafío pendiente, que es atender bien a nuestros pastores, a los líderes, presbíteros que se están preparando, se sacrifican también por la obra. Y es un gran desafío para que la iglesia también siga avanzando, el cuidar, amar y atender bien a nuestros pastores, a nuestros líderes. Amén. Sí, hermano Pastor José. Bueno, podría leer Timoteo, 1 Timoteo capítulo 5 versículo 18 dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Amén. Amén. Gracias, pastor. Muchas gracias. Bien, queridos hermanos, ahí están esos desafíos. Yo no sé, Pastor Esteban, si tenemos tiempo para discutir, para conversar sobre eso. ¿No? Ya. Ok. Vamos a orar entonces, ¿no?, por este tiempo. Tenemos que orar por nuestra comisión ejecutiva, los líderes que han organizado todo esto, porque hay detrás de esto hay esfuerzo, hay dedicación, ¿cierto? Hay sacrificio para que todos lo disfrutemos. Vamos a orar. Padre, ¿sí? Pastor, sugiero, perdón, que la comisión ejecutiva se busque ahí y todos nosotros oramos por ello. Amén. Sí. Bien, pastor. Hermano Ronald. No aguantó, tuvo que salir. Si no está el pastor. Pastor, tú también, porque eres parte de la Comisión de Educación Teológica. Sí, también. No. Vamos a orar. Muy bien. Pastor Chon. Pastor. Sí, pase también aquí. Tú eres el culpable, Ronald. Eso han dicho. Pastor Cristian, pasa adelante. Y voy a pedir a los hermanos presbíteros que también estén acá adelante, los que son actuales presbíteros y los que van a ser ordenados presbíteros también. Que pasen allí. Sí, pues Pastor Valderito también, por supuesto. Gracias. Adelante, pastor. Bueno, las esposas también están ahí, ¿no es cierto? Que pasen. Sí, aquí estamos. Están las esposas, ¿no? De los hermanos que pasen acá adelante también.
Mire qué bonito grupo, ¿no? Para servir al Señor, para seguir trabajando en la obra y cómo debemos apoyarnos nosotros a los otros, ¿no? Guiados por la gracia de Dios, como decía el pastor Guillermo. Vamos a orar. Voy a pedir que yo voy a orar, ¿no? También voy a pedir que ore un presbítero. Presbítero Ronald, por favor, tú vas a orar también, ¿no? Por este tiempo y por los líderes de la iglesia. Padre, oh Señor, tú eres bueno, eres nuestro buen Padre celestial. Mi Padre, tú sabes cómo tus hijos llevan a cabo la tarea que tú le has dado, pero también tú sabes cómo tus hijos muchas veces sufren, pero también cómo en ellos hay gozo, alegría de servirte, de alabarte, de honrarte. Gracias, Padre amado, porque en esta tarea que tú nos has dado, aunque a veces parece tan difícil, cuesta arriba, donde hay críticas, donde hay calumnias, pero también donde hay felicitaciones, donde hay gratitudes, donde hay alegría, hay penas, Señor, hay cansancio, hay fatiga, agotamiento, pero también tú nos revistes de nuevas fuerzas, donde hay enfermedad, pero tú también nos das salud, Señor. En este camino que parece ser tan difícil para atender a cada hermano, cada matrimonio, cada familia, cada situación tan distinta, a veces uno piensa, Señor, no puedo más. Pero tú estás allí para levantarnos, tú eres quien levanta nuestra cabeza. Amén. Tú eres nuestro escudo, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro amparo. Y en ti, Señor, encontramos esa energía para no desmayar. Porque solamente tú eres quien tiene palabras de vida para nosotros. Gracias, Señor, porque tú has hecho de esta iglesia una iglesia que te sirve, que te ama, aunque es una iglesia pequeña. Aún tenemos, Señor, historias tan lindas que contar, pero también historias tan tristes que decir. Pero aún así, en tu gracia, tú nos has sostenido. Y Padre, en esta hora yo quiero pedirte por cada pastor, cada siervo tuyo, Señor. Los bendigas, me llenes de tu gracia, de tu paz, Señor, de tu Espíritu Santo, desde el poder que necesitan para no desmayar. Gracias, Señor, porque tú eres la gran recompensa. Y en ti somos victoriosos. Bendice, Señor, a sus esposas. Dale la paciencia. Dale la salud, la paz, el gozo en sus corazones. Revístela, Señor, de tu poder. Para acompañar esta tarea tan hermosa, pero a veces tan difícil. Pero junto a ti, Señor, estamos seguros. Recibe la gloria, recibe la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre Santo, tu iglesia cumple su propio cuerpo, cada uno de tus hermanos, lo que resta de las aflicciones de Cristo. En el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, pon en nosotros un espíritu firme, Padre. Porque tú dijiste, he aquí vengo y el galardón en mi mano. Como dice el pastor, aunque no viniera ese galardón, tú eres el galardón. Amén. Tú eres el galardón. Amén. Al Señor hemos puesto
delante de nosotros. Y hemos sido objeto de burlas, de incomprensión. Pero Señor, ¿a quién tenemos en esta tierra sino a ti? Y fuera de ti nada quiero. Yo en la tierra. Y aunque mi carne y mi corazón desfallecen, la roca de mi salvación, la roca de mi salvación y mi porción eres tú, Jehová. Señor, en esta hora levanta el corazón de mis pastores. Recuérdales, Señor, que tomaron la mejor parte. Porque sí hay mucho afán y hay muchos haciendo sus vidas, pero tú dijiste, ella tomó la mejor parte. Porque está a mis pies. Y el mundo y sus deseos pasan. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne. Oh Jesús, la vanagloria. Pero nosotros queremos tu gloria, Señor. Y el que hace tu voluntad permanece para siempre. Señor, los pastores tomaron la mejor parte. Recuérdales con tu Espíritu Santo en esta hora que tú vienes con el gato, que no ha sido en vano, Señor. No ha sido en vano. Tu trabajo en el Señor no ha sido en vano. Porque son cosas, Señor, que están saltando para la vida eterna. Trabajamos para ti, Señor. Parecemos muertos, pero vivimos. Parece que no posees nada, pero no tienes todo, dice el Señor. Señor Jesús, tú dijiste que el Espíritu Santo estaba sobre ti para traer sanidad al corazón. En esta hora, Señor, que tu Espíritu Santo haga una visitación especial en los corazones quebrantados. Como un bálsamo, Señor. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Señor. Tú eres la roca eterna de los siglos, cuya obra es perfecta, ninguna iniquidad hay en ti, Señor. Todos tus caminos son plenitud, Señor. Posiciónanos sobre la roca, Padre. Sácanos, levántanos, extiéndete a nosotros, Señor. Los ojos de Jehová estén sobre la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón recto para con Él, Señor. Tus ojos están puestos en este lugar, Padre. Tus ángeles están en este lugar, Señor, para confortar a tus siervos, Señor. Es tu obra, Señor. Te damos gracias y dejamos este espacio, Señor, para que tú hables, Señor, el corazón de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas también, Señor. Amén. Yo conozco tu aflicción, dice el Señor. Amén. Yo sé, Señor. Sé de incomprensión. Sé de la burla, sé de la escasez. Pero nada se levanta, Señor, contra ti. Porque tú tienes la última palabra, Señor. Y tú has sostenido
con tus ángeles el tamaño del cáncer, Señor. Has sostenido con tus ángeles cada cosa, cada célula de nuestro cuerpo. Todo depende de ti. Y todos dijeron no, pero tú dijiste sí. Y cuando el mundo dice no y tú dices sí, es sí. Y cuando el resto cierra, tú abres y se abre. Te amamos, Señor. Te damos gracias. Porque sabemos, Señor, que estás haciendo una obra en los corazones. Infundes aliento, nuevas fuerzas, como búfalo. Aleluya, como búfalo. Sí, Señor, sabe. Y tú vas delante en esta hora. Y si Dios está con nosotros, ¿quién? Contra nosotros. Ni el infierno va a soportar a tu iglesia. Porque tú vas delante, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a escuchar a la hermana Josefina la petición de orar por los hijos también. Padre eterno y soberano, delante de ti estamos, Señor, tal como somos, como una carta abierta, sin nada que ocultarte. Y vamos a ti, Señor, como líderes por una necesidad tremenda en el ministerio de cada líder. Queremos poner a nuestros hijos, Señor, en tus manos. Rescata a aquel que está alejado, Señor. Solamente tú puedes traerlos de nuevo, Señor. Solamente tú puedes restaurar sus corazones. Solamente tú puedes enderezar su vereda. Solamente tú, Señor, el que puede protegerlos en esta hora. Rogamos por cada uno de ellos, por aquellos líderes, Señor, jóvenes que tienen hijos. Que no haya, Señor, lo que está sucediendo en este tiempo. Relegar porque nunca se ocuparon de ello. Señor, te entregamos ese peso. Te entregamos, Señor, todo aquel tiempo que se dedicó a la obra y ellos quedaron a veces muy de lado. Señor, en esta hora los ponemos en tus manos para que esta posmodernidad no esté abriendo, Señor, esas heridas, sino sean sanadas por ti, Señor, de lo más profundo de sus corazones. Guarde, Señor, a los que están creciendo, guarden a los que están, Señor, lejos de sus familiares que predican el Evangelio. Señor, los ponemos en tus manos. Los discípulos decían que diremos. Señor, no tenemos a nadie que nos comprenda. Señor, solamente no tenemos nosotros para poder apoyarnos en el hombro de otra persona, como un pastor, como un líder. Pero en ti los ponemos, Señor. Queremos ver ellos que también tú les uses para tu gloria. Señor, te damos gracias por lo que vas a hacer. Y pedimos, Señor, por cada madre. Pedimos, Señor, por cada mujer. Que pese a todas las necesidades, Señor, claman día y noche por sus hijos. En eso lo ponemos en tus manos y deseamos, Señor, que tú obres para aquellos que no se han convertido, que tú obres para aquellos que le falta la educación, para ellos, Señor, que están en dificultades, sea levantándolos, Señor. Guárdelos en todo momento. Queremos dejarlo a ti, Señor, confiado de que este soberano Dios en el que hemos creído, que en medio de toda la dificultad, tú sigues siendo soberano, Señor. Y gracias por el salmo que nos dice en el 84:11, que tú nos ayudas a mantenernos bajo tu gracia, porque pronto estaremos viendo tu gloria. Eso es lo que nos sostiene, Señor. Gracias por tu gracia, gracias por tu sostén y gracias porque nos ayudas a ver tu gloria. Gracias, Padre. Dejamos esta petición en el nombre de Jesús. Amén. Cantamos una alabanza. Amén. Unidos. Mirad cuán bueno y Cuán delicioso es, mirad cuán bueno y cuán delicioso es, habitar los hermanos juntos en armonía,
allí envía Jehová bendición y vida eterna, porque allí envía Jehová su bendición. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, porque allí envía Jehová su bendición. Hermanos, estamos invitados a almorzar todos juntos en el mismo lugar de ayer. A la mía. Ahora. Ahora vimos anoche. A